Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Hola Liliana, hola Armando, hola Israel, hola Liliana también. Dos Lilianas, está bien. Alondra, que nos vimos en la mañana, Salomón también, que en varios diplomados nos encontramos. Un placer estar esta tarde. Igual pues cerrando, ¿no? Este tremendo ciclo en este diplomado sobre justicia digital. Hola Genis, hola Mayra. Adrián, qué gusto. Pues un placer, creo que les voy a echar muchas flores. Hola José Luis. Es un grupo muy activo, es un grupo muy participativo. Eh, espero que de verdad, sé de muchos perfiles de ustedes que estoy seguro van a continuar con esta labor, ¿no? O sea, de divulgación, y estoy seguro de que de alguna forma nos vamos a encontrar en algunos otros foros. Y me dará mucho gusto, ¿no? Pues eventualmente podamos colaborar con estos y otros temas. Así que, pues estoy diciéndolo esto, no me dejará mentir Alondra, que estuvo en la mañana conmigo, en varios de los diplomados, que me está tocando como cerrar, ¿no? Que siéntanse pues acompañados. Eh, eh, ya la Escuela Judicial Electoral está, o sea, está renovando su oferta académica, pero cada vez pues tenemos menos matrícula, ¿no? Eso es evidente. Entonces, ¿por qué se está volviendo a la presencialidad? Porque, bueno, pues a lo mejor también hay que un poco también echar mano de quizá de un periodo, ¿no? De reflexión y de retroalimentación para volver a plantear los temas, relanzarlos con otros enfoques, con otros contenidos. Pero bueno, en fin, lo que quiero decirles esta tarde es que siéntanse acompañados, van a tener un diploma de la Escuela Judicial Electoral. Algunos exhiben y presumen hasta más de 10, ¿no? Diplomas por ahí, he visto algunas redes sociales que aquí están todos mis diplomas de la Escuela Judicial Electoral. Siéntanse parte de esta escuela, como seguramente ya se sienten, y empiecen a plantear espacios en los que se puedan desarrollar estos temas. Sería padrísimo que concretamente en este tema pudiéramos tener una agenda de digitalización para cada entidad federativa, ¿no? Es decir, que empezáramos a pensar cuáles son los siguientes pasos en cada uno de los lugares en los que ustedes se encuentran, ya sea en las áreas administrativas o en las áreas jurisdiccionales. Incluso eventualmente, bueno, pues contando con sinergias que se pueden dar a partir, por ejemplo, se me ocurre de las universidades locales. Las universidades locales a veces cuentan con carreras que pueden servir de apoyo, ¿no? Para eso, es decir, los estudiantes pudieran desarrollar también proyectos. Entonces, más bien es como lograr articular varias cosas para que empiecen a gestarse estos cambios, ¿no? Estos cambios que pues como ustedes seguramente ya lo habrán intuido a lo largo de este diplomado, pues están en ciernes y de alguna forma van a empezar a gestarse en muchos lugares, ¿no? Ciertamente, como ya lo veíamos la anterior sesión, existe todavía una brecha digital muy considerable, pero esto es inminente, ¿no? O sea, esto va a ser necesario. Y creo que además en, aunque la tecnología está jugando un papel de alguna manera polémico, ¿no? De alguna manera, porque por un lado nos acerca, por un lado nos informa, pero por otro lado también nos controla, nos manipula, nos desinforma, ¿no? Es el dilema de las redes sociales. Así como lo planteé este documental de Netflix, pero bueno, está ligado a toda la tecnología. Al final es un instrumento y depende mucho de quién lo utilice, ¿no? Entonces, pues hay que tratar de que no se le malutilice y creo que eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Ese es el mayor reto, ¿no? De cara a esta clase final, pues yo advertiría, sin ser muy, ¿cómo se dice? Eh, 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 Pesimista, ¿no? Pero sí, sin caer en la idea del Skynet, ¿no? Y la tecnología apoderándose de nuestras sociedades, pero sí, ciertamente
pues los algoritmos y la inteligencia artificial están aprendiendo vertiginosamente de nosotros y si bien es cierto, no es que hoy podamos tener una revolución robótica en contra de la humanidad, lo cierto es que sí, de alguna forma, pues estamos concediendo demasiados espacios en los que hay una, por ejemplo, sobreexposición de nosotros y este Big Data pues termina generando de alguna forma más apatía política porque la gente siente que participa porque tiene un dispositivo y a lo mejor sí participa, pero no es esa participación deseable, ¿no? O sea, esa de darle like o simplemente de compartir. Y creo que por ahí es lo que yo quisiera compartir a propósito de algunas lecturas, algunos autores, algunas autoras que están poniendo pues el dedo en la llaga, ¿no? Que están descubriendo, quizá empezando, no sé, por Gilles Lipovetsky, ¿no? Por ejemplo, que fue uno de los primeros filósofos en advertir, ¿no? Esta balcanización que se está dando, esta atomización, y lo que está haciendo la tecnología es aislarnos, ¿no? Entonces, la posible contraofensiva que pudiéramos tener contra los autoritarismos que se están dando a lo largo del mundo y en esta idea que tenemos como de la justicia como una especie, pues eso, de contrapeso de un poder político a veces avasallador, pues necesitamos sobre todo, bueno, pues del apoyo de la ciudadanía, de una ciudadanía que despierte, de una ciudadanía que sea consciente, de una ciudadanía que se alfabetice digitalmente. También creo que esto lo tratamos la sesión pasada, ¿no? Y entonces, por eso les digo, tomen la estafeta y llévenla a donde sea posible, ¿no? O sea, es decir, hay que contagiar a más gente de este posible despertar, ¿no? Hoy le llaman sofisticadamente esto ciudadanía digital. Y creo que hacia allá es donde tenemos ¿no? Es más, podríamos hablar a propósito de lo de la sesión pasada de una gobernanza digital, de unos justiciables digitales, ¿no? O sea, es decir, ya podemos estar pensando cómo nos gustaría que fuera esa persona que se acerca a la justicia a través de los medios digitales y esperamos que estas personas que se acerquen de manera responsable, no para malversar la justicia, no para alterarla, no para utilizarla con fines egoístas, sino justamente para acrecentar pues un entorno de paz, que justamente es una de las propuestas que yo traigo y que mañana vamos a desarrollar en la conferencia. O sea, yo creo, de verdad, o sea, creo que se puede hacer mucho a través del derecho electoral, como dije también ya en su momento, transformándolo en un derecho a la participación política, un derecho a la participación política digital, ¿no? Entonces, eso que a veces soslayamos porque no le encontramos que se ajusta a un formato digamos, estatal, ¿no? Pero que tiene que ver con las formas societarias, o sea, con las formas en las que se organiza la sociedad, ¿no? Y pues se organiza y se articula en torno a a estos recursos digitales. O sea, ahí sí es donde se le puede utilizar, o sea, se le puede utilizar para buenas cosas a la tecnología, ¿no? Y entonces yo estoy pensando concretamente en cosas que sofisticadamente y también ya se ha desarrollado en alguna conferencia en la Escuela Judicial Electoral, le llaman crowdsourcing, ¿no? El crowdsourcing, pues son justo, o sea, tomando a Lipovetsky como pretexto o igual para ser paritarios, a Cynthia Luna Clifford, ¿no? Que es una especialista de la UNESCO en estos temas de digitalidad también, y educación y digitalidad, pero bueno, y siempre la cito esta autora, ¿no? Que básicamente esta balcanización tiene que llevar, o sea, esta atomización tiene que llevar, sí, por un lado, digamos, o sea, hay que aprovecharle, hay que darle la vuelta, más bien hay que decir eso, ¿no? O sea, el miedo un poco a todo lo que hoy representa las sociedades contemporáneas, ¿no? O sea, el miedo a los enemigos del Estado, ¿no? El terrorismo, el narcotráfico, las pandemias ahora, que de hecho, bueno, alguien dice que son fenómenos incluso políticos, ¿no? O sea, es decir,
los propios estados pactan con estos grupos criminales de alguna forma para mantenernos aislados, ¿no? O sea, si no, yo no salgo de mi casa porque lo tengo todo, lo tengo a través de la tecnología, lo tengo todo y aquí lo resuelvo, ¿no? Entonces nos desarticulan socialmente. Entonces, digo, pues, perdón si me estoy oyendo muy teoría del complot, pero muy conspiracionista, pero bueno, al final dije que de eso se iba a tratar, ¿no? O sea, de los filósofos pues, como Zygmunt Bauman o el propio Byung-Chul Han, ¿no? Que seguro, yo seguro creo que lo hicieron ustedes su autor de cabecera, ¿no? O sea, si tomaron este diplomado, ahí tienen que tener al lado a Byung-Chul Han. ¿Sí lo ubican? Sí, dice Lenny, Genis, ¿no? Mayra. O sea, y si no, corran a adquirir alguno de sus libros o, para no ser tan capitalistas, vean qué PDF está libre en la red y descárguenlo, ¿no? Yo el último que vi, de hecho lo vi en una isla de Gandhi, que estas islas que luego están en los centros comerciales, y lo vi muy barato, a 125 pesos. Se llama infocracia, que es este término, pues, justo que tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, Byung-Chul Han constantemente está pues denunciando esta posible positividad, ¿no? Esta sobreexposición. Es decir, parece que todo está súper chido porque podemos compartir con todo el mundo, porque esa forma de compartir pues supondría de alguna manera asociarnos. Fíjense, es que ahí está el tema, ¿no? O sea, asociarnos políticamente. Entonces, hay como una especie, pues, eso de engaño, diría él, ¿no? O sea, él, de hecho, es un término muy curioso, ¿no? Él dice que somos una sociedad pornográfica, exhibicionista, ¿no? Porque, pues, eso, ¿no? O sea, es decir, cosas en las cuales mediaba, pues, un poco eso de filtreo, pues de baneo y eso no se acabó, ¿no? O sea, ahora todo es así explícito, ¿no? Todo está expuesto ahí, ¿no? Entonces, que de alguna forma, pues eso es contraproducente, ¿no? Entonces, esto es lo que por otro lado llaman algunas personas, concretamente se lo escuché, ¿quién se lo escuché? Pero era una autora, bueno, pero el famoso término infodemia, ¿no? Que después se acuñó para la pandemia concretamente, pero ahora ya se ha ido hacia otras áreas del conocimiento. Básicamente es la saturación de información, ¿no? Entonces, hoy tenemos muchísima información, pero curiosamente no tenemos las herramientas para discernir sobre esa información, ¿no? Entonces, eso genera desinformación. Qué paradoja, ¿no? Somos la sociedad, la generación más informada de la historia, no hay duda. Y a la vez somos la más desinformada. ¿Pero por qué sucede eso? Porque la información está ahí, pero el problema es que no la podemos procesar. Y entonces se lo dejamos a una tecnología para que la procese. Pero esa tecnología está en manos, pues eso, de consorcios, de transnacionales que tienen intereses comerciales muy concretos y entonces lo que hacen es pues trastocar, ¿no? Esto incluso aplica a la justicia, ¿no? O sea, en la justicia, pues obviamente eh, al subirse al tema tecnológico necesita utilizar de estas plataformas que sigue controlando, insisto, un pequeño sector, un pequeño grupo de la humanidad, ¿no? O sea, estos grandes ricos, estos millonarios que pues al final son impunes de alguna forma, ¿no? Y tiene que ver, insisto, con la justicia. O sea, son impunes porque cuando se quiso sentar en el banquillo de los acusados a Facebook, no se pudo, ¿no? O sea, las dos grandes potencias del mundo, a propósito del Brexit y a propósito de la campaña en Estados Unidos que posicionó a Donald Trump, pues no se pudo hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, es decir, aunque había suficiente evidencia, pues para ver que Facebook efectivamente había trastocado la campaña, ¿no? Y que de repente, pues Trump había emergido casi de la nada, ¿no? De repente y utilizando estos recursos digitales, pues se había colocado en una posición que le permitió hacerse de la presidencia, pues ahí es donde pusimos todos como la alerta, ¿no? Entonces, el
el tema de Cambridge Analytica sigue ahí, ¿no? Es curioso, ya es historia, ya es historia, ¿no? Pero, o sea, es una historia que marcó a esta generación, ¿no? Porque la historia se está cortando bastante, o sea, es decir, antes para que los cambios se dieran, pues tenían que pasar décadas. Ahora de, de un año a otro puede cambiar muchísimo las cosas. Entonces, ustedes imagínense tener un sistema como el nuestro, tan robusto, tan costoso, porque es costoso, ¿no? Tan complejo, porque es complejo, pero tan, tan frágil, ¿no? Este, son frágiles nuestras democracias. Creo que eso es lo que hoy está, digo, lo estamos viendo porque no, o sea, insisto, parecería historia, pero pues hay que echarle un ojo al caso italiano, ¿no? El reciente caso italiano también, igualito, ¿no? O sea, un personaje que emergió de la nada, ¿no? Que me refiero a Giorgia Meloni, no sé si conocen el asunto. Acaba de hacer las elecciones hace un par de semanas. Pues miren, el dato que más o menos la había posicionado en la agenda mundial es una entrevista, bueno, ella siempre ha estado en partidos fascistas, ¿no? Pero la que lo posicionó fue una entrevista en donde ella reconoce que admira a Mussolini y que Mussolini pues es uno de los personajes más importantes de la historia en Italia. Y pues esta señora ganó las elecciones en Italia, ¿no? Y con una agenda pues que uno podría tachar de antidemocrática. Entonces, fíjense, una democracia que más o menos era sólida como la italiana, se desquebrajó en una elección, ¿no? En una elección donde otra vez la tecnología y las redes sociales jugaron un papel determinante, con un modelo de comunicación política adecuado. Ya no necesitas una gran plataforma, no necesitas una gran campaña, ni siquiera necesitas un buen partido político. Basta que tengas un proyecto comunicacional, basta que sepas utilizar las redes sociales y lo cambias todo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? O sea, Zelensky en Ucrania, claro, ¿no? Que además lo de Zelensky en Ucrania es, pues es hasta de risa, ¿no? O sea, un personaje de una serie de televisión que un día le dicen, bueno, y si este personaje que tienes en la ficción, a mí me encanta esa historia, ¿no? O sea, por eso, ¿no? Porque demuestra cómo lo que dice, lo que decimos, ¿no? Que la realidad supera la ficción, ¿no? Lo hacen candidato, lo hacen presidente, ¿no? Y claro, pues, es muy difícil entrarle al tema de Ucrania, ¿no? Pero, pues, básicamente con una serie de favores que debía detrás, ¿no? O sea, es decir, todos intereses económicos. Por eso digo que son democracias frágiles, porque uno diría, bueno, sí hubo votaciones, sí, pero ¿quién las operó? O sea, la tecnología las está operando. Entonces, al final, pues sí, o sea, ¿quién decide, no? O sea, decide una instancia gubernamental, decide un tribunal, deciden quizá antes que todos esos la tecnología, ¿no? Deciden algunos hombres con el poder económico, algunas personas con el poder económico suficiente para trastocar las elecciones. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Sí, Israel, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, a mí también me surge igual como esa inquietud, esa duda, ¿no? O sea, todo este tema de la situación tecnológica a nivel global, pues implica un gran análisis que tendríamos que hacerlo, ¿no? Quienes a lo mejor de alguna manera medio nos detenemos a analizar las cosas, porque como dice, esto sucede de manera tan rápida y una noticia desplaza a la otra y lo que hace un minuto fue historia, pues ya deja de ser porque ya llegó otra cosa, ¿no? Entonces, sí, en efecto, saber hasta qué punto el papel de lo que llamamos democracia implica que la ciudadanía no solamente se limite a ir a votar, ¿no? Porque a veces esa es la idea solamente. Yo soy democrático en la virtud, en la medida en la que mi población va y vota y renueva sus poderes cada cierta periodicidad, ¿no? Sin embargo, pues no se limita a eso, hay cuestiones más de fondo. Y en todo este tema de la tecnología, de volvernos tan proclives
a mostrar muchas partes del gobierno, de la misma sociedad. Pienso que nos fueron como preparando incluso, ¿no? O sea, hubo toda una serie de eventos que a lo mejor nosotros pudiéramos como decir, pues no tiene nada que ver, pero sin embargo influyeron en la sociedad, ¿no? Recuerdo muy bien, por ejemplo, este programa que nació en España que se llamaba El Gran Hermano, donde la gente iba y se encerraba en una casa y mostraba pues su intimidad propiamente, ¿no? El cómo convivían 20, 30 personas durante un periodo de tiempo y sacaban todo, ¿no? Entonces, eso fue preparando a la sociedad para lo que hoy estamos viviendo, en el sentido pues de que ahora todo es más abierto, de que cualquier persona puede hacerse famosa mundialmente en un minuto, ¿no? Basta hacer un video que pueda llegar a la gente y la gente nos hemos vuelto a lo mejor ávidos o hambrientos de consumir todo ese tipo de contenidos, ¿no? Y que todo eso finalmente impacta en todos los sectores y que volvemos a poner en el punto de la discusión el tema de este de hasta qué punto vamos a estar regulados, ¿no? Porque finalmente, hasta qué punto se va a regular estas plataformas digitales, ¿no? Hasta qué punto, porque finalmente modifican el actuar de la sociedad y modifican el actuar del derecho y modifican el actuar de jueces, de tribunales. ¿Hasta qué punto vamos entonces nosotros a buscar que haya una regulación o no? Porque finalmente estas plataformas se utilizan pues para, digamos, intervenir en gobiernos, ¿no? Está la primavera árabe, está ahorita el tema de Irán, por ejemplo, ¿no? En donde se ha aprovechado una situación lamentable que ocurrió en ese país, por incluso tiene metida las manos gente de la CIA, ¿no? Entonces, es un tema complejo, es un tema que sí amerita un análisis más profundo para saber hasta qué punto vamos a ser gobernados justamente por esta cuestión de la tecnología, ¿no? Hasta qué punto la tecnología va a terminar gobernando, pues, finalmente todo nuestro actuar y sobre todo los intereses, como ya lo decía usted, económicos, políticos que hay detrás, que muchas veces ni siquiera nos enteramos nosotros, que somos el consumidor final de todo ello, ¿no? Gracias, Israel. Me gusta siempre cuando hablan ustedes porque yo empiezo a conectar, empiezo a hacer sinapsis y empiezo, ¿no? De aquí luego salen las conferencias, ¿sí? Luego lo que escribo en Axis, ¿no? Se me ocurrió un título que se llamara así, Democracias del Reality, ¿no? Que es a lo que te referiste, ¿no? O sea, es decir, democracias donde el showtime, ¿no? Es lo que media, donde lo excéntrico, como decíamos, lo exhibicionista, donde, pues eso, ¿no? O sea, dejamos de perseguir ideas políticas y de alguna forma la política se volvió eso, show, ¿no? O sea, se volvió, pues eso, incluso de alguna forma se espectacularizó, por decirlo de una forma, ¿no? Se mediatizó. Y de hecho eso estaba pensando, mediocracia, pero en ese sentido, ¿no? De los medios de comunicación. Sí, Liliana, adelante. Es que es aquí justamente donde me surge también un cuestionamiento, ¿no? ¿Es posible que exista la democracia en este contexto? ¿O es como de pronto pensar, por ahí en alguna ocasión leía un referente de si estamos preparados o no para eso, ¿no? Porque en realidad creo, desde una concepción muy personal, creo que la democracia implica que seamos un tanto más analíticos, más propositivos, que la ciudadanía empiece a participar en ese contexto público, ¿no? Y en esa exigencia ante las autoridades. Sin embargo, el hecho de que estemos en esta sinergia de esa inmediatez de la que ya refería Israel, creo que de pronto nos compromete un poco en esos aspectos, doctor. Sí, fíjate que yo un poco como filósofo del derecho hago esos ejercicios un poco que tú estás proponiendo, ¿no? O sea, digamos, de lo que le llaman argumentos de radicalizar al absurdo, ¿no? O sea, llevarlo hasta el máximo extremo, ¿no? Y a ver, si nosotros creemos
que de alguna forma el Estado, o sea, toda esta parafernalia, ¿no? Que tiene que ver con el contrato social, son las voluntades que generan de alguna manera esta articulación en una sociedad que se manifiesta y se da forma dentro de un Estado, y el Estado lo aterriza todo en un régimen constitucional, y entonces se da instituciones, bla, 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 pero todo parte de la voluntad, ¿no? O sea, es decir, es lo que llamamos la voluntad popular, que casi nadie habla de eso, ¿no? Ahora que justo todo es populismo, bueno, porque además, fíjense, parece, o sea, a mí me preocupa mucho porque dicen populismo, y entonces es justo hace poquito, o sea, antes de entrar aquí estaba leyendo un tuit sobre eso, ¿no? Sobre una crítica que un señor por ahí hizo, ¿no? Diciendo que pues estas formas de que llaman inclusión forzada, ¿no? Estas cosas donde estamos discutiendo pues cómo dialogar y abrir y ampliar más esas redes de comunicación, pues alguien viene y dice, eso es populismo, ¿no? Y ya se cargó todo eso, ¿no? Cuando en realidad pues lo que es, o sea, tenemos que volver sobre qué es pueblo, qué es lo popular, qué significa la voluntad popular, porque ese camino nos lleva, al final de cuentas, a un sistema autoritario también. O sea, se dice muy liberal, se dice muy, digamos, muy avanzada, pero en realidad nos lleva a eso, ¿no? O sea, es decir, ¿a qué vamos a concluir? Que no hay forma de dialogar con la gente, o sea, que la gente no va a aprender, y que la gente entonces o sea, tiene que ser manipulada, tiene que ser controlada. O sea, otra vez la ilustración, otra vez esta idea occidental de, pues eso, de dominación e imposición. O sea, entonces de plano, o sea, ya creemos que la gente no tiene esa capacidad. Me parece peligroso, ¿no? Me parece peligroso. Yo, pues como sabrán, a mí sí me gusta, por eso decía yo, llevarlo hasta allá y decir, bueno, a ver, si la idea es que todas y todos se manifiesten y que de esa manifestación surja un orden político y jurídico, ¿no? Ahora, que puede haber manifestaciones que no nos gustan o que no coinciden con las nuestras. Bueno, ese es otro tema, pero no podemos prescindir de inicio, o sea, que vamos a excluir a un grupo numeroso incluso por ignorancia o por ideas retrógradas o por o al contrario, por ideas muy progresistas que tampoco nos gustan, ¿no? Entonces, yo creo que el planteamiento es eso. Entonces, si se trata de la voluntad y si esa voluntad se manifiesta a través de las instituciones electorales y de las elecciones, y si esa voluntad está viciada, entonces lo que tú dices, Liliana, no hay democracia. Y es casi imposible la democracia, es un impas, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque en este país yo estoy casi seguro que nadie vota libremente. Así, ¿cómo? Sí, porque todo mundo vota condicionado por algo, una violencia, una amenaza, obtener un favor político, porque esa persona me va a favorecer. O sea, votamos por muchas, pero no votamos porque creemos que es la mejor opción políticamente hablando. Entonces, ¿es culpa nuestra o es culpa del sistema? Bueno, yo un poco apelando a Hannah Arendt diría, pues es banalidad del mal electoral, por decirlo así, ¿no? O sea, digamos, normalizamos la mediocridad o el oportunismo político, o sea, normalizamos, yo le llamo el derecho egoísta, ¿no? O sea, normalizamos un cierto tipo de egoísmo que nos lleva a manifestar nuestra voluntad de manera viciada. Si ustedes lo llevan al terreno de lo digital, bueno, es muy difícil decir yo no estoy, o sea, yo estoy 100% consciente de mi decisión, porque no sé, porque la verdad estoy influido por tantas cosas, ¿no? O sea, si, a ver, yo les decía, ¿verdad? Del ayuno digital, o sea, lo que Israel y tú plantean es un tipo como de conciencia digital, o sea, lo que quisiéramos llevarnos aquí es decir, a ver, yo no quiero que la tecnología me manipule, y porque no es la tecnología, o sea, es la gente que está detrás de la tecnología, ¿no? Son esos que llamaba Lassalle factores reales de poder que se están haciendo de poder a través de nosotros, o sea, nos obligan a votar de un modo, no sé si me explico. ¿Es eso democracia? Entonces ahí se articulan muchas cosas interesantes que tienen que ver con este diplomado. Por eso tenemos derecho a una información política de calidad. ¿Quién diablos está luchando por eso?
la EFE tiene un ejercicio muy interesante del pleno a la plana, ¿no? Creo que por ahí se hace un ejercicio más o menos en ese sentido, pero nosotros, fíjense lo que estoy diciendo, derecho a la información política veraz. O sea, esto que en algún momento, no sé, lo vemos tenuemente con información verificada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo tengo derecho a saber qué es verdad y qué es mentira y quién me intenta manipular, ¿no? Porque no, o sea, no podemos, o sea, una sociedad exigente, una sociedad informada y exigente, no puede estar tolerando así, oye, me estás diciendo esto y esto es falso, ¿no? Las famosas fake news. Estás creando posverdad y esa posverdad se puede crear de muchas maneras. Entonces, no me estás dejando que yo pueda desarrollar un criterio político adecuado y maduro para poder tomar una decisión. Yo no sé si hay un sistema político en el mundo que eso diga, a ver, bueno, alguien va a decir Finlandia o Suiza o esas cosas, pero bueno, o sea, un sistema político, yo creo que ni ahí, ¿no? Diga, a ver, yo quiero realmente conocer cuáles son las expectativas de cada uno y cada una de las ciudadanas y ciudadanos. Quiero conocerlas realmente. Y quiero saber que si en algún caso, ese es una idea como al menos del imaginario colectivo que refiere a Grecia, ¿no? Lo que llamaban la paideia, ¿no? O sea, es decir, pues si este grupo de personas, de alguna manera no han logrado tener la información completa, no la han logrado procesar de manera íntegra, hay que hacer algo. O sea, hay que darle las herramientas para que lo procesen. Si al final, después de procesarlo, siguen insistiendo en su idea, bueno, pues tenemos que llegar entonces a un consenso, ¿no? Tendremos que sacrificar algo nosotros y sacrificar algo ese grupo, ¿no? No sé si me explico. O sea, es decir, al final hay quien ya desde hace mucho sucumbió ante esta idea y volvió a la democracia simplemente un cuento, ¿no? O sea, una ilusión, una narrativa, ¿no? Pero un discurso, pero no cree realmente, o sea, es decir, hay mucha gente que es discursivamente democrática, pero no es democrática realista, ¿no? O sea, o no quiere materializar la democracia, ¿no? Les gusta cómo se oye, les gusta cómo suena, pero una verdadera convicción democrática llevaría a eso, ¿no? Yo quiero escuchar al último de los ciudadanos y ciudadanas y que diga lo que tenga que decir y lo voy a escuchar con interés y con intención de integrar y con intención de articular y con intención de sumar. Si no, no es democracia. No sé cómo ven. Si no está viciada, ¿no? O sea, si no se está manifestando a gente o se está manifestando por otras razones, o sea, fíjense, en este tema, y ya lo hemos estado desarrollando en las conferencias que si hay clientelismo en México, y si ese clientelismo está ligado a programas sociales, y si esos programas sociales están ligados a una estructura, y esto que llaman partido cartel, ¿no? O sea, es decir, que promete espacios en el gobierno, y el gobierno como un partido en campaña permanente, o sea, si todos esos factores existen, no hay democracia. O hay la famosa democracia institucional, o sea, es decir, hay instituciones que hacen elecciones, hay votaciones, pero no hay una cultura democrática, si quieren ustedes, ¿no? ¿Cómo ven? O estoy siendo muy rudo. Sí, Lenin, adelante. Sí, es que al final, por ejemplo, nosotros estamos aquí discutiendo sobre digamos, como justicia digital, ¿no? Pero esa justicia digital, o sea, también requiere de toda una política de gobierno abierto, ¿no? O sea, no solo se requiere que puedan hablar, puedan participar, va mucho más allá, ¿no? Esta semana se llevó a cabo el curso de comunicación aquí mismo en la EGE, ¿no? Entonces ahí leía, por ejemplo, esta frase que me llamó mucho la atención de decir, la democracia digital exige que todas las voces sean escuchadas en cualquier momento. Y el modelo de comunicación política en México
no lo permite, va en contra de todo eso que está ahí, es decir, limita el acceso de algunos actores a poder manifestarse, aunque no nos guste, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, en época de elecciones no se permite que se compre espacios o que no se lleven a cabo. Entonces, todas esas libertades se van limitando, ¿no? En una cuestión así. Entonces, se requiere de toda una democracia completamente abierta, no solo esta, y para ello se requiere también de la concientización pública a través de una educación digital, ¿no? Que pues nosotros estamos haciendo, ¿no? Pero pues nosotros somos 16 en esta sala, ¿no? O sea, hay millones de personas que siguen creyendo que se hace fraude todos los días en el INE, ¿no? O sea, que cada vez que alguien gana una elección, los otros 4 partidos dicen que hubo fraude o que todos los partidos tratan de violar las reglas electorales, ¿no? O sea, toda esa parte requiere de verdad de transparencia y de un acceso pleno de todos a la información pública, ¿no? Y sobre todo de una justicia digital, ¿no? Porque como habíamos discutido en este diplomado, nosotros hablamos del juicio en línea, pero pues faltan muchas cosas, ¿no? O sea, por decir, yo lo veía con partidos pequeñitos en lo local o con candidatos independientes que sus representantes llevan a sus representantes a los consejos distritales, a los consejos municipales, y son gente que no tiene ningún conocimiento en materia electoral. Entonces, que pregunta cómo meter una oficialía electoral, qué pasa después de la oficialía, cómo se le hace. Y ya hay un desequilibrio con el partido grande que lleva al abogado, que es muy ducho en derecho electoral y que se come a todos los otros representantes y que pues ya, hasta ahí incluso hay un desequilibrio que la justicia electoral en México no considera, porque consideramos en elecciones más grandes. Entonces se requiere todo un andamiaje de justicia abierta, ¿no? Gracias. Sí, sí, Lenin, justo tú, de alguna manera canalizaste o catalizaste lo que estábamos diciendo a un concepto muy poderoso que es el de justicia abierta, ¿no? Y creo que cuando uno piensa en justicia digital, necesariamente piensa en justicia abierta. Y el término de justicia abierta no ha sido del todo bien tratado en México, ¿no? Yo creo un poco por preconcepto, ¿no? O sea, primero porque de alguna manera, y en algún texto yo lo expuse, porque malamente se derivó de la idea de gobierno abierto, ¿no? Que, bueno, venía de toda esta idea de Winston Churchill y de poner los papeles a disposición del gran público, pero no se trata solo de eso, o sea, no se trata de tener procedimientos para pedir información, ¿no? O sea, así como se piensa un poco en los grandes casos, ¿no? Es decir, los documentales en México, ¿no? Pues quieres hacer tu documental, pide acceso a la información y de ahí, ¿no? De hecho, este último documental, Historia de 2 secuestros, te hace a partir así, de una solicitud, ¿no? De información, ¿no? Creo que es algo más, o sea, la justicia abierta tiene que ver más bien con un tema de ética judicial. Yo así lo visualizo, ¿no? O sea, un tema de un constante compromiso de las instituciones judiciales en México y en concreto de las judiciales electorales, porque pues este asunto interesa de manera pública, ¿no? Lo electoral interesa más de manera pública, para, como dices tú, mantener informadas a las personas en general de todo lo que sucede, ¿no? Y por ejemplo, ahí tenemos un tema que es el que este señor también está discutiendo a propósito del lenguaje ciudadano. O sea, el lenguaje ciudadano es mega urgente. Yo en todos los foros que voy es eso, ¿no? Es decir,
no le entendemos al tribunal, o sea, ni la misma gente que está dentro del tribunal luego le entiende al tribunal, ¿no? Y eso que el tribunal, a diferencia de otros órganos jurisdiccionales, ha avanzado muchísimo en ese tema, ¿no? Y entonces se hacen infografías, se hacen muchas cuestiones para acercar esa información a distintos sectores y distintos públicos, aunque todavía con no mucho éxito, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo más, ¿no? Por ahí me decía Valeria Hernández, pero bueno, lo que sea, ¿no? Me decía, oye, no estaría mal que al terminar una sesión viniera un grupo de actores y actrices y representaran pues eso, ¿no? Así en un sketch, ¿no? En un cuadro, lo que acabas de decidir, ¿no? O sea, para la gente, ¿no? Digo, parece exótica la idea, pero bueno, o sea, todo lo que estuviera en las manos, yo no lo denostaría por lo que acabo de decir hace ratito, ¿no? Porque necesitamos eso, o sea, necesitamos socializar el trabajo de los tribunales y sigue siendo sumamente técnico, ¿no? Lo dije también cuando hice mi crítica al juicio en línea electoral, que todavía a mi parecer sigue siendo sumamente técnico. Entonces hace falta lenguaje ciudadano, muchísimo lenguaje ciudadano. Y luego, bueno, pues eso, llevar estos temas hasta donde sea posible. Dices tú, aquí somos 16, bueno, pero 16 que le hablen a 5 personas más o que en su OPLE o en su tribunal planteen un curso y ese curso pues se le imparta 20 y esos 20 lo lleven a otros 20, pues se puede hacer un efecto cascada, ¿no? No hay que denostar la fuerza del colectivo, ¿no? Entonces, lleven su diploma, ¿no? Ahora que breves semanas les den su diploma, pues vayan ahí donde puedan, a la universidad, hasta una prepa, es más, ¿no? O sea, una prepa porque pues, son los que van a votar en las próximas elecciones, ¿no? Aquí están estos temas, yo soy especialista en justicia electoral digital, vengo a hablar de estas cuestiones, hay que alfabetizarnos digitalmente, cómo están compartiendo ustedes sus cosas, a qué le están dando like, están seguros que no son parte de una cadena de falsas noticias, o sea, tú verificaste siempre, y ahora algunas aplicaciones te ponen ahí, ¿no? Antes de compartir, lea usted el ensayo, ¿no? O sea, que lea el artículo, ¿no? Porque, pues, es lo de menos, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, ahora hay que tener esta conciencia digital, ¿no? O sea, y no volvernos parte de cadenas que incluso pueden incriminar, pueden denostar, pueden generar discursos de odio. Fíjense que la ONU ahorita está preocupadísima por eso de los discursos de odio, ¿no? Porque bueno, pasó en Estados Unidos, ¿no? Creo que es el tema más sonado, ¿no? Trump asusando a sus huestes para que fueran allí a destruir el Capitolio, ¿no? Y entonces, o sea, es posible, así como ustedes mencionaban, que pues de la noche a la mañana surge alguien, ya en México pasó, ¿no? O sea, el Partido Verde insistiéndole a los influencers dos veces, que utilizaran durante la veda electoral pues sus redes sociales para cambiar, ¿no? El curso de una elección que ya ha pasado en algunos lugares. Digo, aquí se hizo un poco así medio caricaturescamente, pero se hizo de mala fe, ¿no? Y Lenin pone ahí una cuestión interesante, ¿no? Podríamos llegar a ser una sociedad sumamente informada para que de alguna manera pues incluso desapareciera la veda electoral, ¿no? O sea, al final, bueno, pues que todo mundo hable cuando todo mundo quiera y cuando todo mundo pueda y tú tengas la suficiente información y criterio para discernir y decir, pues está diciendo una mentira o esta persona está exagerando o está denostando a alguien, ¿no? O incluso está generando violencia que no es lo deseable, ¿no? Entonces, pues en ese momento, pues que fuera la propia persona la que toma la decisión de no compartir, dejar de seguir, incluso en su momento, pues también decir a otras y a otras personas, descubrir pues que esto es una mentira, ¿no? Como a veces pasa. Ahí es donde yo veo esa área de oportunidad, o sea, que se pueda utilizar la tecnología para asociarnos mejor, ¿no? Yo en algún momento decía algo así como, ¿se acuerdan del derecho a las audiencias? Así como hablabas del derecho a la información, el derecho a las audiencias, ¿no? Entonces yo como audiencia electoral tengo derecho a información política verificada, ¿no? Entonces,
lo puede hacer eso el Estado, las instituciones, o lo podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, entre nosotros asociarnos. Entonces, ¿en qué grupos virtuales participamos, ¿no? Grupos de Facebook, grupos de chat en WhatsApp, ¿no? Ahora Telegram. ¿En qué participamos? ¿Qué estamos compartiendo ahí? ¿Qué estamos recibiendo ahí, ¿no? Luego decimos, no, es que hay que luchar contra la violencia de género. Pero ¿cuántos varones no siguen todavía participando de grupos misóginos en redes sociales, ¿no? Donde se cuentan chistes, pues eso, se denosta a la mujer, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? O decimos, no, pues México es un país de trata de personas, ¿no? No, yo jamás participaría en eso. Bueno, ¿cuánta pornografía consumen, no? Que está alentando indirectamente a todo ese mercado, ¿no? Entonces, es eso, eso es la conciencia digital, ¿no? ¿Qué estás viendo y qué estás haciendo con esa información? Sí, adelante, Genis, Andrés. Doctor, al respecto de lo que decía de una nueva forma de organizarse, precisamente, no recuerdo el nombre del autor, el libro se llama ¿Qué es la democracia electrónica? Pero precisamente se hacía este análisis de que las tecnologías y las redes sociales permiten ver una forma de organización distinta, ¿no? Dice que se organizan como enjambres, que ahora la organización social es de un momento a otro y las plataformas permiten eso, ¿no? O sea, ya no ser tan rígida la estructura como la de un partido político, donde a fuerza es de un color o es de otro color y te adaptas a una cierta estructura ideológica, sino que la plataforma te permite, o una plataforma digital te podría permitir, pues tomar acción, ¿no? O sea, para tomar decisiones de una tópica en específica. Creo que se le ve grandes posibilidades a las tecnologías en ese ámbito, ¿no? A pesar de, pues, de las deficiencias o de los riesgos que pudiera tener ahora con lo que vemos con el tema de la seguridad informática, pero creo que para la democracia en los medios digitales sí se permitiría tener una mayor apertura de cierta forma y la toma de decisiones de una forma más eficiente. Sí, justo eso dice Lipovetsky y justo eso dice esta Cynthia Luna Clifford, ¿no? O sea, eso, ¿no? O sea, se está haciendo pequeños grupos y esos grupos en la digitalidad tienen intereses comunes y entonces pues suelen ser muy, muy fuertes porque tienen pues identidad y comparten cosas, ¿no? Entonces, eso justamente está pasando en esta ciudadanía digital y esos eventualmente pues se ligan en grupos más grandes, ¿no? Por ahí en Uruguay se planteó un partido digital, así se llama, partido digital, y bueno, pues está justo planteando esto que comentas. Por ahí hay un podcast que recomendé este fin de semana que se llama eStatus, ¿no? Que plantea un grupo de jóvenes que a partir de la tecnología pues dicen vamos a recomponer el camino que los adultos perdieron. Está interesante porque lo plantean como una especie de movimiento político, pero es a partir de eso que decías al final, son hackers, ¿no? O sea, es decir, que además creo que hubo o sea, esto parte de una historia real, porque el protagonista es alguien que ganó en un videojuego, de estos videojuegos que son de realidad virtual, ¿no? O sea, es decir, que en donde pues tú participas en algún escenario virtual en el que te agrupas políticamente, ¿no? Y en el que empiezan a tomar decisiones políticamente. Digo, ya esto suena muy a Black Mirror, pero por ahí vamos a ir, ¿no? O sea, el meta o metaverso, pues ya se está explorando incluso a nivel, o sea, eventualmente en el metaverso vamos a tener instituciones electorales y tribunales electorales, ¿no? Y juicios en línea, porque pues va a haber gente que va a estar ahí todo el tiempo, ¿no? Digo, suena muy a Ready Player One, pero, o sea, tampoco hay que denostarlo, ¿no? O sea, hay gente que le da mucha importancia a ese espectro, y creo que, bueno, pues si ustedes tomaron este curso, quizá eso sea lo más loco, pero lo más interesante. Yo, la verdad, quien me ha seguido sabe que yo soy fan de la ciencia ficción, porque para mí la ciencia ficción pues es un modo de prospectar. Y en muchas universidades del mundo muy prestigiadas, el MIT, por ejemplo, la ciencia ficción es tomada como
como una fuente, ¿no? Ya sea de inspiración o de análisis de estos temas, ¿no? También un podcast que se llama Caso 63, los de la mañana, y también ahí, por ejemplo, plantean una cosa bien curiosa, ¿no? Dicen que en el futuro, supuestamente, pues va a haber como una especie de tribunal digital, ¿no? O sea, es decir, un grupo de personas van a empezar a integrar ahí, van a decir, no, a esta persona la enjuiciamos porque está teniendo un comportamiento inadecuado en redes sociales, y entonces le hacen una sanción a nivel digital, ¿no? O sea, le quitan derechos digitales, ¿no? Le permiten, le cortan sus accesos, lo que sea, ¿no? Entonces, supuestamente en esta ficción, pues eso se va a volver muy autoritario, ¿no? Qué curioso, ¿no? O sea, es decir, es el otro lado de la moneda, que ya ha pasado de alguna manera. Si ustedes saben lo del crédito social chino, no sé si conocen ese caso, está bien interesante. O sea, básicamente el Estado tiene un crédito social para cada, bueno, es una leyenda, porque en realidad solo fue un programa piloto en algunas provincias de China, pero o sea, lo que sí fue real es que, por ejemplo, si tú tienes una infracción, pues baja tu crédito, ¿no? Entonces, o sea, tienes como que se deprecia tu calidad de tu ciudadanía se deprecia, ¿no? Y eventualmente, como esta red estaba ligada a otra red, a lo mejor la conocen, Alibaba, que es una especie como de mercado libre en China muy potente, ¿no? Entonces Alibaba decía, bueno, yo te puedo financiar, pero como tú como ciudadana o como ciudadano tienes un crédito social bajo, pues te financio de manera baja, ¿no? Sí, o sea, ligando, digamos, tu comportamiento, pues ganas puntos o ganas créditos, y entonces se fue mezclando como la parte adquisitiva con la parte civil, ¿no? Entonces, si tú pagaste tus impuestos a tiempo, si tú tal, entonces va subiendo tu crédito y tienes acceso a más cosas. Porque como en China, bueno, pues hay como más control. Y la gente se asustó mucho, pero la verdad es que lo que dijeron los chinos, y tienen razón, en Occidente pasa lo mismo, pero es que ustedes son hipócritas. O sea, nosotros lo hacemos de manera explícita. Ustedes todos los días están siendo, o sea, todas las plataformas los están evaluando. Y entonces tienes acceso a cosas y te restringen, pero tú no tienes manera de quejarte, o sea, no tienes ningún instrumento para decir, oye, ¿por qué me estás limitando esto, no? Entonces, por eso digo muy Black Mirror, porque hay un capítulo de Black Mirror que es así, exactamente, ¿no? Bueno, vámonos a futurear, creo que es interesante en este diplomado, es donde se puede uno dar permiso y eventualmente, bueno, pues muchas de esas cosas que se vieron en las películas de ciencia ficción, bueno, el propio Julio Verne, ¿no? Muchas de las cosas que escribió al final terminaron haciéndose realidad, ¿no? Pues muy bien, sí, Genis, adelante, adelante. No, pues aprovechando que ya andamos tutoreando, a propósito de lo que comenta, también mucho se especula, ¿no? Acerca de los gobiernos, de la posibilidad de un gobierno autómata, ¿no? El sentido de donde si se transitara todo a un esquema digital, pues incluso las propias elecciones pudieran ser programables de un momento a otro, o que pudiera un software inteligente detectar las tendencias de las problemáticas sociales en un determinado momento y consultar a la población de un momento, ¿no? Digo, cada quien tiene un dispositivo y podría tomar la decisión, pues, para que esa problemática social tomara un rumbo, ¿no? Creo que hay muchas posibilidades al respecto y creo que el tiempo pues ya nos irá dando la pauta para ver también cuáles son los límites a los que pudiéramos nosotros aceptar, ¿no? Como sociedad. Sí, por ahí les paso dos datos. Uno es un cuento de Isaac Asimov, el padre de las leyes de la robótica y todo esto. Y tiene un cuento que se llama, fíjense qué curioso, ¿no? Asimov escribió un cuento sobre las elecciones y se llama Sufragio Universal. Y trata sobre eso, sobre una máquina que elige al sufragista universal. Es una máquina que en función pues eso, del Big Data, dice, este es el que va a votar por todos. Nos ahorramos un montón de dinero. O sea, vamos a elegir al ciudadano medio que va a votar por todos, ¿no? Está interesante que eso después se llevó a la pantalla en una película que se llama Swing Vote, con otra premisa, pero muy parecida. Y la otra cosa que les recomiendo es la película El Círculo con Tom Hanks, que trata justo sobre esto. Entonces, diciendo.
¿no? O sea, es decir, pues, una gran empresa muy parecida a Google, que termina planteando que las elecciones se hagan a través de dispositivos móviles, pero pues obviamente quieren meter mano ahí, ¿no? Pero lo interesante es que, bueno, dicen, sería la elección más concurrida. Imagínense, si la siguiente elección todos votáramos por celular, pues sería la más concurrida históricamente, porque seguramente todo mundo votaría. Pero bueno, ya no les spoileo la película, El Círculo se llama. ¿Ven? O sea, aquí en estas clases también salen con sus recomendaciones cinematográficas. Sí, Israel, adelante. Sí, un poco regresándome a lo que hablaban del tema de la justicia abierta. Yo creo que todo este tema de la justicia digital, eh, por lo menos enfocándonos a la parte electoral, pues evidentemente tendrá que pasar por este proceso, ¿no? De ser una justicia abierta, de ser una justicia, pues que sea transparente, que permita la participación de la sociedad. Y lo digo porque más allá de todos los requerimientos tecnológicos, de la brecha digital, eh, todos estos procesos de justicia que involucra jueces, que involucra tribunales, pues tienen que pasar por una especie de, pues también de revisión, ¿no? Porque muchos de estos problemas que estamos buscando, que la justicia sea más accesible para la sociedad, para el justiciable, se dice, vemos que hay mucha opacidad, ¿no? Hay mucha opacidad todavía, hay mucha resistencia todavía de parte de un poder judicial que de repente no entiende que estamos ya en una nueva dinámica, que estamos ya en una nueva etapa en donde ya la gente se informa para bien o para mal, con muchos datos, con todo lo que implica tener tanta información, pero ya estamos en una etapa diferente. No, yo no me imagino en otros periodos de la historia, incluso a presidentes de la Corte diciendo abiertamente que han sido presionados, ¿no? Eso habla pues de la apertura que ha habido, ¿no? De la confianza que de alguna manera se le está teniendo a la sociedad, porque pues finalmente decir, a mí me presionan para que yo tome partido un grupo u otro, o quieren que yo sea de la oposición, o no sé, temas de ese tipo, ¿no? Como decíamos, finalmente hoy en día todo esto, todo esto que llama la atención, lo que es más grotesco, lo que raya ya en la misma, en la misma falta de respeto, en el respeto que debemos de guardar a los demás, todo esto vende, ¿no? Y entonces encontrarnos con con tribunales así que nos den más certeza de que realmente todo esto que se está haciendo va a ser en pro de la democracia, de la justicia, de los derechos humanos, de la misma sociedad, pues con base en ello vamos a poder avanzar, porque de lo contrario vamos a seguir arrastrando los mismos vicios que ya tenemos y que de alguna manera no nos van a ayudar mucho, al contrario, se va a agudizar probablemente el tema de la desconfianza en la cual se basa nuestro sistema de justicia electoral o nuestro sistema electoral en general, pues se basa en la desconfianza, ¿no? Entonces, los jueces tienen que tener todo esto. Debemos entender que estos tribunales pues están presididos por seres humanos, por personas que tienen pues igual que cualquiera problemas, ¿no? Pero sí debiéramos de pugnar por tener a lo mejor de lo mejor en estos espacios, ¿no? No puedes tener o no podemos tener nosotros a jueces, por ejemplo, hablo del Tribunal de Justicia Administrativa, donde todos los magistrados están denunciados unos con otros, tienen denuncias que nunca han procedido por corrupción, en el mismo Tribunal Electoral, por lo que sé, hubo por ahí un problema cuando destituyeron a la ministra presidenta, entonces, o sea, temas de ese tipo que al final
terminan por dañar toda esta aspiración que tenemos como sociedad para poder llegar a una justicia pues verdaderamente abierta y que de verdad nos sirva y que de verdad podamos nosotros acceder a ella de la mejor manera, pues en pro del colectivo, más allá de los intereses propios, que me queda claro que también existen en estos espacios, ¿no? Los mismos tribunales se manejan intereses, pero pues debiera de analizarse cuál es el papel que van a jugar jueces y magistrados y tribunales, ¿no? ¿Qué papel van a jugar? ¿El de impartir justicia o el de ser un actor político más? Porque entonces estaríamos hablando que estaríamos en un serio problema, ¿no? Si estamos ante un panorama de ese tipo. Sí, sí, Israel. Yo por ahí tengo un módulo, se llama Ética Digital Electoral. O sea, que está en algunos de los diplomados, y es eso. O sea, hacia allá tenemos que transitar, ¿no? O sea, podemos hacer 1000 cambios, podemos hacer muchas propuestas. Si no cambia la actitud de los operadores del sistema, no vamos a avanzar mucho, ¿no? Entonces, sí se trata de ética. De hecho, ahora estoy invitado a la Universidad de Milán a dictar un curso sobre estos temas de comunicación política, y hay un módulo completo sobre ética digital electoral, ¿no? Porque me parece que en México lo hemos estado discutiendo así como tú lo estás planteando, exactamente, ¿no? O sea, es decir, como un cambio de cultura. Y como Liliana lo decía también, ¿no? Como una conciencia, como un despertar. Hablamos de alfabetización, hablamos de ciudadanía digital, todos esos temas tienen que ver con eso, ¿no? O sea, con la ética digital electoral. Y me parece que, o sea, para estar orgullosos, porque surge en México, ¿no? Y surge quizá incluso en la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias por escucharme, gracias por compartir, gracias por participar. Felicidades, llegaron al final del diplomado. Les felicito y como les digo, les impulso a que continúen con su formación y continúen divulgando estas ideas. Gracias por ser parte de la Escuela Judicial Electoral. Muy bonita tarde. Gracias Inés también por permitirnos la conexión. A la próxima. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias por su participación y por compartir conocimientos. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Que tenga excelente tarde. Hasta luego. Gracias.